Buena gente, ¿cómo están? Acá les habla Eloy. Bueno, hoy vamos a estar viendo un parcial, mejor dicho, el segundo parcial, ¿sí? De análisis matemático 1, en este caso del año 2018, y la segunda fecha, en este caso, ¿sí? Bueno, fíjense que este parcial, dentro de este año 2018, en el Drive, ¿sí? De apuntes, van a poder encontrar otros dos parciales del mismo año, pero lo que serían la primera y tercera fecha. De todas maneras, lo que quiero rescatar de este comentario que les hago es que vean que la estructura de esos tres exámenes es bastante similar una de la otra. O sea, tendríamos un punto 1 en el que hay integrales, un punto 2 donde en este caso particular también hay integrales, pero con un cambio de enfoque. O sea, no es hacer la integral como tal, ¿sí? Sino que es aplicar algún producto que sale de justamente trabajar con integrales. ¿Está bien? Y después, por otro lado, ya tenemos el punto 3, que es un ejercicio de polinomio de Taylor. El punto 4, que es una serie numérica, ¿sí? Una serie infinita, común y corriente. Y ya el punto 5, ¿sí? Es una serie de potencias. Entonces van a ver que esa estructura se repite en esos otros dos parciales, ¿sí? Esto no quiere decir que les van a tomar exactamente la misma estructura, pero tengan presente el tipo de ejercicio que les están evaluando para poder saber en qué ejercicios por ahí uno necesita enfocarse más o menos, ¿sí? A la hora de practicar. Así que bueno, vamos a empezar con el punto 1, que es simplemente un cálculo de integrales. Está bien, o sea, calcular, te doy dos integrales, arreglate como puedas, resolverlas con el método que vos quieras, pero resolverlas. Está bien. En este caso son integrales comunes y corrientes, ¿sí? Por ejemplo, van a notar que en este ejercicio quizás no hay impropias. O sea, perdón, en este parcial quizás no hay impropias. Bueno, eso es una buena observación que pueden hacer para tener en cuenta para su parcial. Bueno, en este caso, ¿qué hicieron? Tomaron dos puntos integrales, ¿sí? Por ahí en el otro caso, por ahí me toman un solo punto integrales y me toman otro impropias, por ejemplo. También podría darse eso. O no me toman polinomio de Taylor y me toman impropias. ¿Está bien? O sea, en realidad vamos a resolver una impropia, pero no la vamos a resolver de entre comillas con un polinomio de Taylor, ¿sí? No la vamos a resolver por definición o por algún criterio. Bien, entonces fíjense, la primera integral es el arco tangente de raíz de x sobre raíz de x por 1 más x. Bueno, estamos de acuerdo que no es una integral muy simpática que digamos, ¿sí? Pero con una sustitución adecuada la integral se transforma en algo más procesable, digamos, ¿sí? Fíjense, utilizamos método de sustitución haciendo u igual a la raíz de x. ¿Por qué? Porque de u, fíjense que es justamente 1 sobre 2 raíz de x. Y casualmente nosotros en el denominador tenemos una raíz de x. Claro, lo que pasa es que no tenemos el 2, este que está acá. Pero esta es una constante que la podemos reacomodar. O sea, si yo busco saber cómo es 1 sobre raíz de x, el 2 lo paso multiplicando y me va a quedar que eso es igual a 2u. ¿Está bien? O mejor dicho, 2 de u. Pero claro, y la pregunta es, ¿y el 1 más x que está acá, qué hago? Bueno, fíjense, si ustedes me dijeron que que u es raíz de x, quiere decir que 1 más x en términos de u se reescribiría como 1 más u al cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si u es raíz de x, u al cuadrado es raíz de x al cuadrado. O sea, x. ¿Sí? Entonces, acá vean que podemos reescribir a 1 más x como 1 más u al cuadrado. Si reemplazamos todo eso en la integral, nos va a quedar esto que tenemos acá. Y claro, en principio no es que haya quedado una integral que uno diga, ya está, sale de una. Pero fíjense que el 2 lo podemos sacar de la integral como una constante y nos queda la integral del arco tangente u sobre 1 más u al cuadrado. A ver, esta integral les tiene que sonar un poquito conocida porque es una integral que se hacía en uno de los puntos de la práctica. ¿Sí? Lo que pasa es que, bueno, la de la práctica usaba la letra X y acá usan la letra U, pero al final del día es una letra en ese caso. Sí, digamos, no es que sea una integral nueva en todo caso. Esta era una integral que se hacía también por sustitución. ¿Por qué? Porque fíjense que justamente la derivada del arco tangente es 1 sobre 1 más x cuadrado. Y en nuestro caso tenemos arco tangente de u sobre 1 más u cuadrado. O sea que si yo hago sustitución, por ejemplo, en este caso no voy a usar la letra u de vuelta porque si no la voy a estar repitiendo. Pero si hacemos aplicamos otro método de sustitución donde ahora llamamos, por ejemplo, le puse b corta al arco tangente de u, van a ver que el diferencial de b es 1 sobre u más u cuadrado de u.
¿sí? Entonces, eso quiere decir que lo que tendríamos como arco tangente de U lo podemos renombrar como B corta, mientras que todo esto de acá se transformaría en un diferencial de B, quedándonos esta preciosura. ¿Sí? Fíjense que ahora es como si fuera la integral de X, prácticamente esto. ¿Está bien? Entonces hacemos la integral, nos va a quedar B al cuadrado sobre 2 más una constante de integración, no se la olviden porque es una integral indefinida. Y bueno, después podemos simplificar los dos y nos va a quedar B cuadrado más la constante de integración. Ahora, no se olviden de que tanto B como U eran variables, digamos, temporales que usábamos para resolver utilizando el método de sustitución. Por lo tanto, una vez que cumplieron su ciclo, las vamos a reemplazar por lo que originalmente representaban. ¿Sí? Por ejemplo, B en realidad era arcotangente de U y a su vez U era, era representado como raíz de X. ¿Sí? Bueno, vamos a corregir ese tallecito que acá yo puse raíz de U, pero debería haber puesto raíz de X. ¿Está bien? Acá debería decir raíz de X. Ahí está, ahora sí. Entonces fíjense que el resultado que nos queda es el arco tangente, en vez de ser B al cuadrado más C, nos queda arco tangente de la raíz de X, todo al cuadrado, ¿sí? Ojo, el cuadrado está fuera del raíz de X, o sea, no está adentro del argumento del arco tangente, más la constante de integración. Listo. ¿Sí? Fíjense que no fue una integral. Listo, hago sustitución y ya está. Fíjense que tuvimos que aplicar, en este caso, dos métodos iguales digamos, de resolución de integrales, pero quizás en otro ejercicio podrían haberles tocado, por ejemplo, hacer primero sustitución y después hacer integración por partes. O al revés, primero hacer la integración por partes y después sustitución. O por ahí les toca hacer sustitución y después fracciones simples. ¿Está bien? Recuerden que no todas las integrales salen por un solo método de integración. ¿Sí? Si pasa eso, buenísimo, genial. Pero no siempre va a ser así de sencillo. Bien, vamos con la otra integral. Fíjense que esta ya es una integral definida. Está bien, pero la estructura misma de la integral nos está diciendo cómo hacerla. El integrando es una función racional. ¿Sí? ¿Se acuerdan que las funciones racionales, ¿sí? Una de las, digamos, cuando las tenemos que integrar, una posibilidad que se abre, una puerta que se abre en estos casos, es el método de fracciones simples. Entonces, lo que podríamos hacer acá es factorizar el denominador, como lo hice acá. Fíjense que factoricé x cuadrado más 2x menos 8, y nos quedó dos raíces simples, ¿sí? En este caso hablamos de 2 y de menos 4. Por lo tanto, esta integral de acá la vamos a poder resolver con el método de fracciones simples como un caso en el de raíces simples y distintas. ¿Está bien? Entonces, fíjense que a través del método de fracciones simples vamos a tener que reescribir el integrando como una constante sobre x menos 2 más otra constante sobre x más 4 para justamente formar estas fracciones simples. Bien, entonces lo que hacemos acá, como recordarán, es se hace la suma de estas funciones racionales, ¿sí? Que es básicamente muy similar a cómo se suman las fracciones. Entonces nos va a quedar esto de acá, ¿está bien? Hacemos la distributiva con A, con X y 4, y lo mismo con B, ¿está bien? Y fíjense que nos va a quedar A por X más 4A más B por X menos 2B. Entonces, juntamos todo lo que tiene X por un lado y todo lo que no tiene X, o sea, todas las constantes por el otro. De esa forma me quedaría A más B por X más 4A menos 2B, ¿sí? Que serían las constantes. Y se suponía que todo esto era igual al integrando original. O sea, fíjense que yo agregué un término 0 por X, ¿sí? Porque acá lo que vamos a tratar de hacer, ¿sí? Ahora va a ser una igualdad de polinomios. Entonces, fíjense, 0 por X más 1. El 1 este es el que estaba de antemano, ¿sí? O sea, es este que estaba acá. Entonces, ahora fíjense que si efectivamente en esta integral nosotros no tenemos la posibilidad de que se nos anulen los denominadores, ¿sí? Por ejemplo, si x en esta integral no es ni 2 ni menos 4, cosa que no lo es porque fíjense que la integral es de 3 a 5, entonces podemos asegurar que los denominadores no se nos van a anular y podemos hacer esto, simplificar los denominadores. ¿Está bien? Acuérdense que esta función debe ser continua en el intervalo de integración, ¿sí? En este caso de 3 a 5, para que podamos hacer la integral, calcular la integral de forma directa, como estamos haciendo ahora.
Entonces, eso quiere decir que a más b por x más 4a menos 2b tiene que ser igual a 0 por x más 1. Y por igualdad de polinomios, eso quiere decir que a más b tiene que valer 0 y 4a menos 2b tiene que valer 1. Fíjense que de la primera ecuación despejamos que a es igual a menos b, ¿sí? Y si reemplazamos eso en la ecuación de abajo, nos va a quedar que básicamente 4 por menos b menos 2b es igual a 1. Si despejamos ese b de ahí, nos va a quedar que b es igual a menos un sexto. Pero claro, si b es igual a menos un sexto y a valía menos b, quiere decir que a vale un sexto, ¿sí? Entonces, cuando ya tenemos como son a y b, podemos volver a la integral y ahora reemplazamos nuestro integrando a partir de las fracciones simples que habíamos mencionado. ¿Está bien? Entonces, nos quedaría justamente un 1 sobre 6 por x menos 2 menos 1 sobre 6 por x más 4. Aplicando propiedades de, en este caso, de suma o resta de integrales, en este caso particularmente sería de resta de integrales. Está bien, podemos separar estas dos integrales en dos, ¿sí? Y nos van a quedar esta integral de acá y esta integral de acá. Fíjense que son integrales, está bien, donde el 1/6 lo podemos sacar como una constante en ambas integrales, y después las integrales del tipo 1 sobre x menos un número, ¿sí? Recuerden que son integrales que se resuelven por sustitución, haciendo u igual a lo que tendríamos en el denominador, en este caso x menos 2 y en la otra x más 4, pero al final del día son integrales que van a quedar como logaritmos del valor absoluto del denominador, en este caso x menos 2 y x más 4. O sea, yo acá me salté un paso, pero lo que estaría pasando es que la integral de 1 sobre x menos 2 básicamente da el logaritmo del valor absoluto de x menos 2, ¿sí? Y lo mismo nos va a pasar con la otra, digamos, con lo que sería la otra integral. Esta integral de acá, recuerden, el 1/6 sale como una constante y nos va a quedar un logaritmo del valor absoluto de x más 4. ¿Está bien? Entonces, escribimos esos resultados como les mencionaba y ahora aplicamos la regla de Barrow, ¿sí? Fíjense que la regla de Barrow nos va a quedar este choclito, ¿sí? Y acuérdense que el logaritmo de 1 vale 0. O sea que este logaritmo de 1 nos vale 0. Y el resultado es, bueno, esta expresión con logaritmos, que si tienen ganas y tiempo las pueden agrupar utilizando propiedades del logaritmo, está bien, para tener una expresión más compacta, pero bueno, esa parte, como les digo, sería opcional, ¿sí? Bien, listo, terminamos el punto 1, ¿sí? Integrales. Integrales comunes, nada de impropias ni cosas raras, ¿está bien? Ahora, vamos con el punto 2. ¿Se acuerdan que el punto 2 nos decía, vamos a verlo un segundo, ¿dónde estabas? Acá, fíjense, el punto 2 nos dicen que tenemos que encontrar una función continua y derivable para todo x y no constantemente nula, tal que cumpla esta igualdad, ¿sí? Fíjense que este ejercicio, no les voy a decir que les está gritando, pero hay un cartelito luminoso que dice teorema fundamental del cálculo. ¿Por qué? Porque fíjense que por lo general una sospecha, digamos, una posible sospecha para el uso del teorema fundamental del cálculo es si ustedes tienen una integral cuyos límites de integración dependen de una variable. A ver, ojo con esto, no quiere decir que cualquier integral que tenga eso es un ejercicio que se hace por teorema fundamental del cálculo, pero sería una buena opción empezar por esa herramienta. ¿Está bien? Ahora, ¿qué nos decía el teorema fundamental del cálculo? ¿Sí? Que si teníamos una función continua en un intervalo y entonces si esta función era continua, podemos definir a la función integral, que básicamente era la integral desde, bueno, un valor, pues en este caso desde 0 hasta x, de f de t diferencial de t, donde x es un valor que va desde el límite inicial de integración hasta un cierto valor, ¿sí? Establecido. Pero más importante que eso era que esa función integral era derivable y que su derivada era exactamente igual a la integrando de la función que era continua. Dicho en palabras puede ser medio confuso, ¿no? Pero ¿se acuerdan que lo que decía básicamente era que si la función era continua en un intervalo, les permitía asegurar la existencia de la famosa función integral? ¿Sí? Yo la estoy escribiendo someramente, ¿sí? F de t sería
diferencial de t, y que esta función además era derivable, y que su derivada casualmente era la función que estabas integrando evaluada, en este caso, en x. ¿Está bien? Entonces, el teorema fundamental del cálculo lo que nos provee es una expresión, ¿sí? O sea, más allá de condiciones teóricas para la función integral, nos provee de una forma para la derivada de esa función integral. Entonces, como yo tengo que encontrar una función f, a mí me gustaría poder despejar a f de acá. Entonces, lo que voy a hacer acá es aprovechar y aplicar, derivar de ambos lados. ¿Para qué derivar de ambos lados? Porque yo quiero derivar la integral esta de 0 a x del lado derecho. Porque si compruebo las hipótesis del teorema fundamental del cálculo, puedo justamente encontrar una expresión para la derivada de esa integral. Entonces, derivamos de ambos lados, ¿sí? Y ahora, fíjense, usando la primera condición, es decir, que f es continuo y derivable para todo x, la regla de la cadena y el teorema fundamental del cálculo, ¿sí? Porque fíjense, para derivar esto ya tengo que aplicar regla de la cadena, ¿sí? Porque esto es como decir f de x todo al cuadrado, ¿está bien? El teorema fundamental del cálculo lo voy a usar para resolver esta parte de acá, ¿sí? La derivada de esa función integral. Y uno lo uso porque voy a tener que derivar eventualmente a f. Y necesito que sea derivable. ¿Está bien? Ahora, claro, para usar el teorema fundamental del cálculo, recuerden que tenemos que probar la continuidad de la función que está siendo integrada. O sea, tengo que probar la continuidad de esta función. Pero bueno, como verán, debido a que f era continua y derivable para todo x, y luego lo que faltaría justificar es por qué esta función también es continua, ¿sí? Fíjense que es bastante sencillo, es un cociente de funciones senos, cosenos, ¿sí? Y justamente tenemos que, este caso es un producto yo puse acá, es un cociente en realidad, es un cociente de funciones continuas para todo t que pertenece a los reales. Yo les dejo la pregunta para que ustedes practiquen justificaciones. ¿Por qué? Pista, acuérdense que el coseno y el seno, sus valores oscilan entre -1 y 1. Entonces la pregunta sería, ¿2 más coseno de t se puede llegar a anular? Se los dejo ahí para que lo piensen. Entonces, una vez hecho justificada esa continuidad, fíjense que después, entre f de t y entre seno, o sea, entre esto de acá. Ah, no, ahora que lo veo, claro, acá yo veo por qué puse el producto. Así, este es un cociente de funciones continuas para todo t real, ¿sí? Y ahora, eso por un lado, y por el otro lado faltaría decir después qué pasa con el producto. Fíjense que en el próximo caso, f de t por el seno de t sobre 2 más coseno de t, ahora sí, efectivamente, este sí es el producto de funciones continuas. ¿Sí? Entonces acá también recuerden justificar por qué. Bueno, pero si justificaron lo de arriba, ya les va a salir f es continua, seno de t sobre 2 más coseno de t también. Entonces podemos aplicar el teorema fundamental del cálculo y nos asegura que esta función es derivable y que su derivada es básicamente todo esto, en este caso, evaluado en x. ¿Sí? O sea, nos queda esto así. ¿Está bien? Ahora, del lado derecho, claro, del lado izquierdo nos quedaría la derivada de f al cuadrado. Y la derivada de f al cuadrado sería 2 por f de x por la derivada de f, o sea, f'. ¿Sí? Entonces, ahora, fíjese, voy a usar la segunda condición que nos daban para f, que f no era constantemente nula. Entonces, si f no es constantemente nula, quiere decir que yo puedo asumir que obviamente es distinto de 0. ¿Está bien? Por lo tanto, puedo simplificar esta f de x con esta de acá. ¿Está bien? Quedándome esta expresión de acá. ¿Sí? Entonces, el 2 lo paso dividiendo y encontramos una expresión para la derivada de f. Pero a mí me pidieron una expresión para f de x. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos faltaría hacer ahora? Integrar. Integramos a ambos lados de esta igualdad para sacar cómo sería f. ¿Está bien? Es decir, resolver esto para poder tener f. ¿Sí? Y fíjense que la integral, esta que tenemos acá, el 2 que tenemos en el denominador, lo podemos sacar como una constante. Fíjense que acá queda como un medio. ¿Sí? Y claro, ahora, ¿cómo resolvemos esta integral? Bueno, fíjense que es una integral que se puede realizar utilizando método de sustitución u igual a lo que hay en el denominador. O sea, u igual a 2 más coseno de x.
¿Por qué? Porque el diferencial de u sería un menos seno de x de x. Y justamente en el numerador tenemos un seno de x. ¿Sí? Entonces, lo que nos estaría quedando, utilizando esa sustitución, sería la 1 medio por la integral de menos de u, ¿sí? Porque acuérdense que nos queda un seno de x de x en el numerador y nosotros el de u nos dio menos seno de x de x, por eso el menos de u. Y claro, como el denominador al 2 más coseno de t lo llamamos u, por eso nos queda de esta manera. Y esta integral va a dar menos el logaritmo del valor absoluto de u. ¿Está bien? Y por último, recordemos que u era esta especie de sustitución temporal. Entonces lo que hacemos ahora, que la usamos para resolver la integral, es reescribir a u como lo que realmente representaba, que era lo que llamamos 2 más coseno de x. ¿Sí? Entonces fíjense que el resultado de la integral es menos 1 medio del logaritmo del valor absoluto de 2 más coseno de x más la constante de integración. Pero como el ejercicio me decía que encontremos una función que cumpliera las condiciones exigidas, básicamente lo que podemos hacer acá es dar, bueno, una función, o sea, la función que el resultado de la integral, particularmente con la constante c igual a 0. Pero la podrían haber dado con c igual a 1, c igual a 5, c igual a pi. ¿Está bien? El ejercicio nos pedía una función, ¿sí? Por eso elegí justo la de c igual a 0, pero como les digo, podríamos haber elegido cualquier otra. Bien, listo. Este era el punto 2. Ahora vamos a ir al punto 3. Fíjense que el punto 3 es un ejercicio en el que nos pide aproximar el valor de esta integral con un error menor a 10 a la menos 3. Lo que pasa es que a diferencia de la práctica, este ejercicio solamente me pide el grado del polinomio de Taylor. No me pide el resultado de la integral con un error menor a 10 a la menos 3. ¿Sí? Pero, si se acuerdan bien, nosotros en un video hicimos esta integral. Específicamente también con un error menor a 10 a la menos 3. ¿Está bien? Entonces, repásenlo. ¿Sí? Fíjense que lo hicimos en el video en el que vimos cálculo de errores con polinomios de Taylor en integrales impropias. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá lo vamos a hacer un poquito más rápido este ejercicio. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era la idea? Bueno, la idea era que al coseno de x era la función a la que nosotros elegíamos como la función a la cual desarrollarle el polinomio de Taylor. Y además, ese polinomio de Taylor lo íbamos a centrar en 0. ¿Para qué? Para que el coseno quede expresado a partir de potencias de x, ¿sí? Y alguna de esas potencias, y esas potencias de x puedan ser usadas para simplificar con la x del denominador, ¿sí? Entonces, el teorema de Taylor, recuerdan que nos decía que si teníamos una función que fuera n más 1 veces derivable en un intervalo que contuviera al centro del polinomio, que en este caso es 0, entonces podíamos asegurar que a f de x lo podíamos escribir como el polinomio de Taylor de grado n más el residuo, ¿sí? Del mismo grado. ¿Está bien? Donde había un z que estaba entre donde se centraba el polinomio de Taylor y x. Entonces, aplicamos el teorema de Taylor, ¿sí? Fíjense que ahí yo les mencioné cuál era la hipótesis del teorema, que tienen que justificar por qué el coseno cumple esas condiciones. Entonces la lógica era reescribir a la integral del coseno a partir de, fíjense, la integral, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que pasó acá? Lo que yo hice fue agarrar al coseno x y lo reescribí como su polinomio de Taylor de grado n más el residuo. ¿Está bien? Entonces, justamente ahí es donde nosotros estamos aplicando el teorema de Taylor, solo que acá me salté los pasos que nosotros hemos visto que hemos visto a la hora de hacer el punto este en un video anterior, ¿sí? Que era básicamente cómo se llega de esto, ¿sí? A esto de acá. Entonces, recuerden que el teorema de Taylor nos hablaba de que a la función a la que le desarrollamos ese polinomio se puede escribir de esta manera. Ahora bien, si acomodamos bien esta igualdad que tenemos acá, fíjense, lo que voy a hacer es esto de acá, que está acá, lo voy a pasar restando para allá, ¿sí? Y después voy a tomar valores absolutos. Fíjense que esto lo hago porque ¿qué es la integral de 0 a 1 del coseno? De coseno x menos 1 sobre x. Es el valor exacto. Es el valor exacto de la integral. Mientras que la integral de 0 a 1 del polinomio de Taylor menos 1 sobre x es el valor aproximado de esa integral. Por lo tanto, si se acuerdan, el valor absoluto de la resta entre el valor exacto y el valor aproximado es lo que se llama el error, ¿sí? Y el error básicamente queda como el valor absoluto del residuo, que es lo que hay que pedirle que sea menor a 10 a la menos 3 para poder sacar el n. ¿Está bien?
Entonces, fíjense que nuestro objetivo va a ser calcular la integral de 0 a 1 del residuo, del residuo sobre x diferencial de x, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es como, entre comillas, introducir el valor absoluto en la integral. Eso era una propiedad de integrales, ¿sí? Pero claro, no nos da una igualdad, sino que nos da una desigualdad. Y luego el residuo, ¿se acuerdan que por teorema de Taylor tiene esta expresión? Está bien, es la derivada de n más 1 evaluada en este z que está entre 0 y x. Está bien, por x a la n más 1 sobre n más 1 factorial. ¿Sí? Bueno, fíjense que este x con x a la n más 1, ¿sí? Cociente de funciones de números de la misma base, se restan las potencias, entonces nos va a quedar un x a la n solamente. Y después, aplicando propiedades del valor absoluto, nos queda solamente el valor absoluto de la derivada de n más 1 en z. ¿Está bien? Sobre n más 1 factorial por x a la n. Ahora, ¿cómo eran las sucesivas derivadas de nuestra función? Nuestra función era el coseno. Entonces, si ustedes recuerdan, las sucesivas derivadas del coseno son o senos o cosenos con el signo alternado. O sea, por ejemplo, fíjense, la derivada del seno es el coseno. ¿Está bien? Perdón, la derivada del coseno es el menos seno. La derivada del menos seno es el menos coseno. La derivada del menos coseno es el seno. Fíjense, coseno, seno, coseno, menos coseno. ¿Sí? Entonces, eso es una ventaja porque quiere decir que la derivada n más 1 evaluada en cualquier x que pertenezca a los reales en valor absoluto siempre es menor o igual a 1. ¿Por qué? Porque el valor absoluto siempre nos queda con senos o cosenos, que son funciones que en valor absoluto están acotadas por 1 superiormente. ¿Está bien? Claro, uno dice, no, pero ahí no decía f a la n más 1 de x, decía f de n más 1 de z. Bueno, pero fíjense que para esta desigualdad vale para todo x perteneciente a los reales dentro de donde está z contenido, digamos. ¿Sí? Entonces, todo esto de acá, en valor absoluto, es menor o igual a 1. ¿Sí? Entonces, fíjense que nos sacamos la derivada n más 1 de nuestro cálculo. Es importante que eso lo hagan porque acuérdense que z no es una constante. ¿Sí? Z depende de x. Por lo tanto, yo no lo puedo sacar de la integral así nomás. ¿Sí? Lo tengo que tratar de trabajar, como en este caso lo pudimos acotar. Bien, entonces fíjense que 1 sobre n más 1 factorial es una constante para x. Ese sí lo podemos sacar de la integral. Y solamente nos va a quedar integrar x a la n, cuya integral es x a la n más 1 sobre lo que sería el n más 1. ¿Está bien? Acá yo me acabo de dar cuenta que me falta un n más 1. Vamos a arreglarlo, ¿sí? Esto acá lo voy a poner un cachitín más para la derecha. Entonces fíjense que lo que nos debería quedar acá sería esto. Sería x a la n más 1 sobre n más 1 factorial, pero no me tengo que olvidar de que acá aparece otro n más 1 también. ¿Sí? El n más 1 que ya estaba, o sea, el que sale de la integración. ¿Está bien? Bueno, esto fíjense que lo estamos acomodando. Entonces déjenme acomodar estos términos de acá para que nos quede como debe ser. ¿Está bien? Esto lo vamos a corregir porque nos dio diferente, ¿sí? Porque vamos a tener otra expresión. Entonces nos quedaría, en definitiva, esto lo voy a mover para allá. Fíjense, nos estaría quedando entonces, básicamente, cuando aplicamos la regla de Barrow, nos va a quedar 1 sobre n más 1 factorial por n más 1. Y todo eso tiene que ser menor a 10 a la menos 3. O sea que si acomodamos un poco esa expresión, lo que nos debería quedar es que el 10 a la menos 3 lo pasamos dividiendo para el lado izquierdo y el n más 1 factorial por n más 1 lo pasamos dividiendo pero multiplicando para el lado derecho. Entonces lo que tendremos que buscar es que n cumple esta desigualdad. O sea, ¿cuál es el menor n que cumple esta desigualdad? Entonces, para eso, ¿qué vamos a hacer? Bueno, recuerden que acá lo que hacíamos es darle valores a n, está bien, hasta que se cumplía por primera vez esa condición. ¿Sí? Recuerden que es importante que recuerden que se tienen que quedar con el menor n natural que cumpla esto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si hacemos, probemos con n igual a 5. Si hacemos n igual a 5, nos va a quedar 5 más 1 factorial, ¿sí? Por 5 más 1
A ver si esto nos da mayor a 1000. A ver, sería entonces 6, 6 factorial. ¿Está bien? Por 6. Bien, eso nos da 4320, o sea que cumple la condición. Pero veamos si es el más chico, ¿sí? O sea, veamos si es efectivamente el natural más chico que cumple. O sea, probémoslo con n igual a 4, a ver si con n igual a 4 también cumple. Acá fíjense que nos quedaría, bueno, 4 más 1, 5 factorial por 5, ¿sí? Entonces, 5 factorial por 5 nos da 600, o sea que nos da un número menor a 1000, o sea que no se satisface la condición pedida. ¿Está bien? Entonces, el valor de n con el que nos tenemos que quedar en este caso, ¿sí?, sería 5. ¿Sí? N igual a 5 sería nuestro menor natural que cumple la condición del error. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el grado del polinomio de Taylor, para que yo pueda calcular la integral de 0 a 1 con un error menor a 10 a la menos 3, no es de grado 6, porque ese sería el que me faltó a mí, o sea, cuando me comí el n más 1, sino que debería ser de grado 5. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero calcular la integral de 0 a 1 del coseno de x menos 1 sobre x, con un error menor a 10 a la menos 3, lo voy a poder hacer aproximadamente con un polinomio de Taylor de grado 5. ¿Sí? Ahí está el truquito de esto, ¿sí? Recuerden que a diferencia del de la práctica, el de la práctica nos pedía también que calculemos el valor de la integral. Pero en este caso no hace falta, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ejercicio nos decía solo el grado del polinomio, solamente el grado, ¿sí? Luego tenemos por otro lado que nos pide, o sea, bueno, eso era todo para el punto 3, ¿sí? Ahora bien, el punto 4 ya nos habla de series infinitas, series numéricas. ¿Está bien? Entonces vamos a ir a esos cálculos. Acá. Entonces tenemos que analizar la convergencia. Ni más ni menos. Ahora, ¿cómo analizamos la convergencia de una serie? Bueno, esto es un tema, recuerden que es bastante controversial, porque al haber tantos criterios, ¿sí?, uno no sabe por dónde empezar. Pero es importante que ustedes noten que esta serie es una serie de términos positivos. El logaritmo de n es mayor a 0 para todo n mayor o igual a 2. ¿Sí? Y n cuadrado siempre es positivo. ¿Está bien? O sea que esta es una serie de términos positivos. Cuando ustedes ya saben eso, saben que disponen de criterios como, por ejemplo, podrían usar el criterio, podrían usar, por ejemplo, el criterio del cociente, podrían usar el criterio de la integral, el criterio de comparación por paso al límite, ¿sí? Pero como yo les recomendé en los vídeos, siempre es importante que ustedes mentalmente traten de ver si se cumple la condición necesaria de convergencia. En este caso, fíjense que eso implicaría que el límite de n tendiendo a infinito de nuestro término general de 0, ¿sí? Pero claramente eso va a ocurrir porque n, en este caso, esto sería como hacer el límite de logaritmo de x sobre x cuadrado. X cuadrado tiene mayor orden de magnitud, ¿sí?, que el logaritmo de x. Entonces, cuando x tiende a infinito, se va a 0. Entonces, mentalmente uno ya sabe que esa condición se va a cumplir, así que no nos va a servir de mucho. Pero lo que yo les sugiero en este ejercicio es aplicar el criterio de comparación por paso al límite, ¿sí? Recuerden que necesitamos buscar un término general b sub n pues mayor a 0 para todo n mayor o igual a 2. Y en nuestro caso tenemos nuestro término de nuestra serie, logaritmo de n sobre n cuadrado, también positivo. Y nuestro objetivo era resolver el límite n tendiendo a infinito de el cociente entre esto y esto, ¿sí?, que nos quedaría expresado así. Entonces, fíjense que yo les hago una sugerencia. Voy a usar a b sub n igual a n1 sobre n a la 1,5. ¿Por qué uso ese término general? Bueno, porque es el término general de una p-serie convergente. O sea, que yo ya sé que esa serie, ese término general de esa serie que estoy usando, ya converge de antemano. Entonces, por ejemplo, si el límite me llega a dar 0 o me llega a dar, por ejemplo, un número positivo, yo ya sé que la convergencia está asegurada. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo propongo este término general y el cociente, el límite me da infinito? Quiere decir que este término general no me sirve, porque si yo hago el límite n tiende a infinito del cociente entre el término general de la serie que me dieron sobre este término general que yo tengo que proponer, ¿sí?, y me da infinito, entonces yo debería haber propuesto ese término general como el de una serie divergente para asegurar la divergencia de la que me dieron a mí. En este caso, fíjense que si proponemos b sub n
como 1 sobre n a la 1,5, ¿sí? Nos va a quedar esto así. El n a la 1,5 terminó acá arriba porque fíjense que b sub n es 1 sobre n a la 1,5. Entonces, recuerdan cuando digamos fracciones, la fracción que divide se invierte y se pone multiplicando. ¿Está bien? Entonces, la gracia es que fíjense que este cociente, por propiedad de las potencias, nos va a dar simplemente un 1 sobre n a la 1 medio. ¿Sí? Porque es hacer 1,5 menos 2, que da menos 1 medio. ¿Está bien? Pero el chiste está en que este límite, cuando n tiende a infinito, da 0 por orden de magnitud. ¿Sí? Acuérdense, las potencias de x positivas tienen mayor orden de magnitud que los logaritmos. Entonces, bueno, ahí ya les spoileé el porqué. ¿Sí? Este límite a 0. ¿Y qué pasaba cuando resolvíamos este criterio de comparación por paso al límite y el límite no daba 0? Bueno, eso quería decir que si el término general de la serie que propusimos era de una serie convergente, como lo es en este caso, ¿está bien? Entonces, eso quiere decir que efectivamente nuestra serie, de la cual desconocemos la convergencia, va a converger, efectivamente. ¿Sí? O sea, que como esta converge, ¿sí? Por ejemplo, si no están muy convencidos de la convergencia, acuérdense que si lo tienen que probar, lo pueden hacer con el criterio de la integral. ¿Sí? Entonces, por criterio de comparación por paso al límite, está bien, la serie que nos pedían calcular converge. Y ya está. Fíjense, solo nos pide la convergencia. ¿Está bien? ¿Qué otro ejercicio, por ejemplo, nos podrían haber pedido acá con series? Bueno, podrían haber hecho algún ejercicio en el que nos den una serie y nos dicen que calculemos el valor de esa serie con un error menor a 10 a la menos 3, por ejemplo. ¿Sí? Que, por ejemplo, si es una serie alternante, lo pueden usar con el corolario del teorema del criterio de Leibniz. ¿Sí? Bien, vamos con el último punto. Una serie de potencias. ¿Sí? Una serie de potencias que solamente, digamos, tendríamos dos incisos en este ejercicio. ¿Sí? Dos incisos. A ver, vamos al enunciado. ¿Sí? Fíjense, teníamos dos incisos. Nos decía, primero inciso A, determina el dominio para el cual la serie de potencias define una función. O sea, básicamente lo que nos está pidiendo es el intervalo de convergencia en el cual nosotros sabemos que la función, ¿está bien?, va a converger a una cierta función suma, ¿sí? A una f de x. Lo que pasa es que, claro, uno dice, bueno, yo sé que la serie de potencias convergerá a una función ahí, pero después la pregunta es si esa función ¿quién es? Bueno, eso es para el inciso B. ¿Está bien? Lo primero es el intervalo de convergencia. Acuérdense, intervalo de convergencia no es el que les da el criterio del cociente. El criterio del cociente les da el intervalo de convergencia absoluta. Después ustedes tienen que analizar la convergencia en los bordes para tener el intervalo de convergencia. ¿Sí? Ojo con ese detalle. Entonces, aplicamos criterio del cociente. ¿Sí? Fíjense que todo este choclo de cosas que ya está escrito acá es cuando ustedes hacen el a sub n más 1 sobre el a sub n. ¿Está bien? Fíjense que esto que tienen por acá sería el a sub n más 1, ¿sí? Y este sería el a sub n dividido, básicamente. ¿Está bien? Entonces, usando propiedades de las potencias, fíjense que el n más 1 factorial lo desarrollamos como n más 1 por n factorial, por propiedad del factorial, y lo vamos a usar para simplificar el n factorial. Después, 2 a la n sobre 2 a la n más 1 me va a dar un medio, ¿sí? Y después x a la n más 3 sobre x a la n más 2, por propiedad de las potencias, ¿sí?, me da x. ¿Sí? En este caso, valor absoluto de x. ¿Por qué valor absoluto de x? Y bueno, porque recuerden que todo esto está sumergido dentro de unas barras de valor absoluto. ¿Sí? Y bueno, el 1 sobre 2 a la n más 1, fíjense que en este caso el valor absoluto no les, digamos, es redundante colocarlo porque n siempre es mayor a 1. ¿Sí? Entonces, perdón, mayor a 0, ¿sí? Pero bueno, n más 1 va a ser positivo siempre entonces. Entonces, fíjense que acá hay algo interesante. Este límite, cuando n tiende a infinito, no le importa a x. Bueno, valor absoluto a x. Porque cuando n tiende a infinito, fíjense que todo esto tiende a infinito, entonces les termina quedando algo constante sobre algo que tiende a infinito. Esos límites dan 0. O sea que el límite siempre me da un número menor a 1. Por lo tanto, y esto ocurre para todo x perteneciente a los reales. O sea que acá no hay una restricción para x. ¿Sí? Eso quiere decir que el intervalo de convergencia absoluta de nuestra serie son todos los reales. ¿Sí? Pero como en todos los reales no hay bordes,
¿sí? Entonces, en este caso, el integral de convergencia absoluta coincide con el de convergencia común y corriente. ¿Está bien? Es decir, lo que nosotros acabamos de encontrar acá es que esta serie de potencias converge para todo número real hacia una cierta función suma, que todavía obviamente no sabemos. ¿Está bien? Pero bueno, fíjense que cómo se nos facilitó un montón el cálculo este. Y esto, recuerden que esto puede pasar mucho, ¿sí? Puede pasar mucho. Y es importante que ustedes en este paso, si saben que el ejercicio les va a pedir la función suma, recuerden series de Taylor, las series de Taylor elementales, de, por ejemplo, el logaritmo, de e a la x, del seno, del coseno. Particularmente está bueno que recuerden las que ustedes saben que convergen en todos los reales. Por ejemplo, las series de Taylor elementales que convergen para todos los reales son la de la exponencial, la del seno, la del coseno, ¿está bien? Si no me equivoco, creo que la del cotangente también, ¿sí? Recuerden ese detalle, porque nosotros ahora vamos a buscar la función suma, esta f de x a la cual supuestamente convergía la serie. Pero no lo vamos a hacer buscando la serie, digamos, la serie de Taylor, armando la de cero y tomando después el límite n tendiendo a infinito el residuo, no. Eso no. Acá lo que es importante es que nosotros tratemos de identificar si nuestra serie de potencias se puede reescribir a partir de alguna serie de Taylor elemental, ¿sí? Y yo acá la sugerencia que les doy es que se acuerden qué series de Taylor elemental tiene un n factorial en el denominador, o por lo menos tiene algo factorial en el denominador. Esas son las de la exponencial, ¿sí? Y después también es cierto, están las del seno y el coseno, pero las del seno y el coseno no tienen un n factorial, tienen un 2n factorial la del coseno o un 2n más 1 factorial la del seno. Entonces, todo esto parecería indicar que la única por ahora que podría llegar a ser es algo como la de e a la x. Lo que pasa es que, claro, la de e a la x es la serie de 0 a infinito de x a la n sobre n factorial, y acá no dice x a la n sobre n factorial. Es más, dice x a la n más 2 sobre 2 a la n por n factorial, o sea, en el denominador. Pero fíjese que, ¿qué es x a la n más 2? Es básicamente x a la n multiplicado por x cuadrado, por propiedad de las potencias. ¿Está bien? Y ahora, fíjense que justamente ese x cuadrado que tenemos acá, no depende de n. Lo podemos sacar de la serie, ¿sí? Como si fuera una constante. Y por el otro lado, fíjense que tenemos, o sea, adentro nos estaría quedando x a la n sobre 2 a la n sobre n factorial. Pero noten que x y 2 están elevados a la misma potencia, n. O sea que los podemos reescribir juntitos como x sobre 2 a la n. Sobre n factorial. Y uno dice, es como la de la exponencial, pero la exponencial dice x a la n, no x sobre 2 a la n. Y ahí ustedes tienen que acordarse que habíamos charlado en los videos de series de potencias, que hay una propiedad que si ustedes tienen, por ejemplo, que saben que f de x es igual a una serie de potencias, ¿sí? Entonces f de x elevado, o sea, la composición entre esa función y una potencia de x, simplemente se arma cambiando en la serie de potencias x por esa potencia de x. En este caso, si yo sé que la serie de Taylor, ¿está bien? Fíjense, nosotros llegaremos a esto de acá, ¿no? Si yo sé que la serie de la serie de Taylor elementales, la de e a la x, es esta, ¿sí? Y fíjense qué importante saber que esto ocurre para todo x que pertenece a los reales, o sea, esta igualdad es cierta para todo x que pertenezca a los reales, ¿está bien? Y lo que les mencionaba previamente es que recuerden que si ustedes saben que una función, ¿sí? Es igual a una serie, converge a una serie de potencias, entonces esa función compuesta por una potencia x, esa composición a su vez es válida, ¿sí? Para la serie. ¿Está bien? Es decir, que yo ahora lo que puedo hacer literalmente es decir que esto de acá es básicamente la serie de potencias de e a la x sobre 2. O sea, en vez de ser e a la x, es e a la x sobre 2. En este caso uno dice, claro, pero vos ahí pusiste la de una potencia de x. Acá no hay una potencia de x. No, claro, no hay una potencia de x, pero ¿qué hay? Hay una constante, ¿sí? Que esta también era válida, una constante por x. Está bien, vamos a escribirla ya que estamos acá. Esta es otra propiedad, ¿sí? De la composición que podemos tener en series de potencias. De 0 hasta infinito, ¿de quién? Bueno, de a sub n por, en este caso sería, fíjense, entre paréntesis, tendríamos
a por x a la n. Donde acuérdense que a tiene que ser evidentemente un número real, no nulo. Entonces lo que estaríamos usando básicamente sería esta propiedad, ¿sí? Junto al conocimiento de la serie de Taylor elemental de la exponencial. Entonces eso quiere decir que esto de acá es la serie de Taylor de a la x sobre 2, que es válida para todo, ojo acá, para todo x sobre 2 que pertenece a los reales. Y bueno, como x sobre 2 es efectivamente para cualquier x real un número real, entonces yo sé que f de x es igual a x al cuadrado por e a la x sobre 2 para todo x que pertenece a los reales. ¿Está bien? Y esto, fíjense que parece redundante, pero es importante que aclaremos esto de acá. Porque acuérdense que cuando ustedes aplican estas propiedades de composición, se puede llegar a modificar el intervalo de integración, ¿sí? Recuerden que eso mismo pasaba cuando hacían la integral, ¿sí?, de una serie de potencias. Si ustedes hacían la integral de una serie de potencias término a término, existe la posibilidad de que a ustedes les cambie el intervalo de convergencia en los bordes. O sea, el intervalo de convergencia absoluta es el mismo, pero puede cambiar la convergencia en los bordes. Entonces es muy importante tener ese cuidado. En este caso, como el intervalo de convergencia de a a la x eran todos los reales, está bien, esa convergencia en los bordes no cambia porque no hay bordes que analizar en ese caso. ¿Está bien? Entonces, fíjense que este ejercicio que vamos a hacer es muy común en los parciales. A veces les dan, como vimos recién, un ejercicio en el que ustedes tienen que reescribir a una serie de potencias, ¿sí?, a partir de una serie de potencias, a partir de una serie de Taylor conocida. ¿Está bien? En algunos casos por ahí incluso tienen que derivar o integrar esa serie de potencias que les dieron para poder identificar a ver si se parece a alguna serie de Taylor conocida. Por ejemplo, les podrían dar algo así, imagínense que les dan esta serie, imagínense, acá la estoy inventando, de, supónganse que fuera 2 por 2 a la n, 2 a la n menos 1, vamos a escribirla así, 2 a la n menos 1 por x a la n menos 1, ¿sí? Vamos a ponerle un 2 sobre 3 a la n. Entonces fíjense que esto de acá ustedes lo pueden laburar de esta forma. Obviamente que esta la inventé yo, obviamente que sé cómo hacerla, pero síganme el razonamiento. Fíjense, yo lo que voy a hacer ahora es, me llama la atención de que esté el 2 y el 3 elevados a una potencia, pero que digamos que solamente difiera en una unidad. Entonces lo que voy a hacer es al 3 a la n lo reescribo como un 3 a la n menos 1. ¿Está bien? Entonces me quedaría un 3 por el 3 que ya estaba a la n menos 1 por x a la n menos 1. Entonces si se fijan bien, este 3 que nos queda acá lo podemos sacar de la serie como una constante, ¿sí? O bueno, como un tercio lo sacamos, ¿sí? Desde n igual a 1 hasta infinito. Y bueno, fíjense que nos queda 2 a la n menos 1 sobre 3 a la n menos 1 por x a la n menos 1. O sea, todo esto lo podríamos poner como si fuera 2 tercios a la x por x, perdón, a la n menos 1. Fíjense que esta se parece mucho a una serie geométrica. Pero claro, la serie geométrica, si se acuerdan, empieza en 0 y va hasta infinito, y era una constante por un número llamado la razón elevado a la n. ¿Está bien? Y si ese r era menor a 1, la serie geométrica converge. Entonces fíjense que pareciera ser, ¿está bien? Pareciera ser que en nuestro caso ese x a la n-1 le faltaría como una x ahí. Entonces, ¿cómo podríamos hacer de que este n-1 se transforme en una n? Integrando. Integren esta serie de potencias, obviamente justifiquen dónde se puede hacer esa integral, que es obviamente en el intervalo de convergencia. Entonces, si ustedes integran esa serie término a término, acá lo estoy haciendo muy por arriba, pero lo que le estaría quedando básicamente es como si fuera la serie. Ahora, vamos a ponerlo así. Desde n igual a 1 hasta infinito, si la integran término a término, les va a quedar básicamente un 2 tercios, ¿sí? O sea, hacen como la integral de esto van a tener que hacer, ¿sí? Usando propiedades de la integral, donde nosotros tenemos que integrar dentro, ¿sí? O sea, tendríamos que integrar el 2 tercios a la x a la n-1, diferencial de x. Fíjense que
en principio la integral está afuera de la serie, pero la podemos meter usando propiedades de la integral. Entonces nos queda 1/3 de la serie, ¿sí? De n igual a 1 hasta infinito. Y fíjense, cuando hacen la integral les va a quedar básicamente, hacen u igual a 2/3 de x. Entonces el de u va a ser un 2/3 de x, que en pocas palabras es un 3/2. Vamos a ponerlo así. U igual a 2/3 de x. Du es 2/3 de x. O sea que 3/2 de du es de x. Por eso aparece el 3/2 este de acá, ¿sí? Entonces les queda 3/2, ¿sí? De la integral de u a la n-1 de u, ¿sí? Y cuando hacen esa integral, fíjense que se nos va con este y nos va a quedar un medio de la serie desde n igual a 1 hasta infinito. Y ojo acá, porque nos quedaría u a la n, ¿sí? Sobre n, ¿está bien? Y no se olviden, más una constante de integración. Entonces, si ahí reemplazan u con lo que u era al principio, les va a quedar un medio de la suma desde n igual a 1 hasta infinito. Está bien, de u a la n, que en este caso ya es un 2/3 por x todo a la n. Está bien, más esta constante de integración, ¿sí? Pero claro, uno cuando mira esto dice, bueno, ¿y esa constante de integración qué hago? ¿Dónde, digamos, cómo la adapto a esta serie? Y bueno, fíjense que justamente la serie, digamos, esto al ya sospechar que se trata de una serie geométrica, fíjense que la serie geométrica empieza en 0, mientras que esta serie empieza en 1. Pero claro, acá hay un término extra, una constante que me estaría faltando. Esa constante sería cuando estoy teniendo el término de n igual a 0. O sea, esto sería como el término a sub 0 de la serie. Está bien que si se fijan es hacer esto con n igual a 0, que nos daría efectivamente un 1. ¿Sí? Entonces para que esto sea válido nos va a quedar como si fuera un medio, ¿sí? De la serie desde 0. Fíjense, desde 0 porque se supone que este es el A0 ahora. ¿Está bien? Le estaríamos, digamos, estaríamos tomando ese primer número. ¿Está bien? Entonces, básicamente así es como empezamos a escribir la serie, ¿sí? A partir de una serie que fue, en este caso, integrada. ¿Está bien? Lo que pasa es que, claro, digamos, les voy a dejar la parte que sigue para que ustedes la puedan practicar, ¿sí? Pero lo que faltaría hacer ahora, básicamente, sería, ¿sí? Acuérdense de dónde partimos. Partimos de esta cosa desarmada. Esto después nosotros dijimos, oh, mira, se parece a una geométrica, la voy a integrar. Entonces recuerden que yo lo que estoy obteniendo ahora es básicamente como si fuera una serie de potencias, ¿está bien? Es como si fuera una serie de potencias, pero habiendo sido integrada. Entonces ahí ustedes tienen que tener cuidado cuando vayan a decir cuál es efectivamente la función suma. Porque ustedes imagínense que nosotros lo que estamos obteniendo ahora es una, digamos, es como si fuera la serie integrada. O sea, todo esto recuerden que fue integrado. Acá hubo una integración, ¿sí? Entonces, ahí ustedes tienen que tener cuidado con lo que ustedes van a decir que esto efectivamente representa, ¿sí? Nada, eso, tengan cuidado con ese detalle. Entonces, acá le va a quedar la serie de infinito, ¿no? De 2/3 por x, todo elevado a la n. ¿Está bien? Y me está faltando un 1 sobre n, si no me estoy equivocando acá. ¿Está bien? O sea, nos quedaría un 1 sobre n acá. ¿Está bien? Nos quedaría un 1 sobre n ahí, debido al proceso de integración que estamos haciendo, ¿sí? O sea, que acá habría un 1 sobre n. ¿Está bien? Entonces, una vez ustedes hicieron eso, llegan a esta, ¿sí? A esta serie, y esta de acá les tiene que sonar familiar, esta serie, ¿sí? Esta es muy parecida, ¿está bien? Es muy parecida a lo que sería la serie de potencias, ¿está bien? ¿De quién?
de justamente el logaritmo, porque se acuerdan que si la serie geométrica es como si fuera 1 sobre 1 menos x, la función suma, entonces esto que nosotros tenemos acá es eso integrado, entonces lo que debería quedarnos es un logaritmo. ¿Está bien? Esto parece mucha información por ahora, pero van a ver que hay unos ejercicios de la práctica que se hacen de esta manera. Está bien que tienen esto que se tiene que integrar la serie de potencia, después le buscas la función suma a partir de una serie de Taylor conocida, esa integral. Una vez que la tenés la función, la derivás, porque la derivás y porque vos integraste primero. Tenés que a vos te pidieron la función suma de la función original, no de la integrada. Por eso la tenés que derivar, la integrada, para obtener la original. ¿Sí? Entonces, nos ponen este tipo, digamos, de expresiones en las cuales ahora uno tiene que identificar a qué serie de Taylor nos estaríamos refiriendo. ¿Está bien? Para justamente poder hacer la cuenta como corresponde. ¿Está bien? Entonces, como les spoileé hace un ratito, fíjense que esta que tenemos ahora se parece mucho, como les decía, a la del logaritmo natural. ¿Sí? Se parece bastante a la del logaritmo natural. ¿Sí? Y un detalle importante que me estoy dando cuenta acá. Fíjense que en este caso, este c no lo vamos a poder hacer igual a 1 porque, claro, este de acá. No lo vamos a poder hacer igual a 1, ¿por qué? Porque fíjense que la serie me había comido el 1 sobre n y yo les había dicho que valía, en este caso, el n igual a 0 o 1. Pero el término 0, en este caso, no debería aplicar. ¿Sí? O sea, este término 0 debería ser 0. Porque fíjense que 1 sobre n, si n vale 0, ese término no estaría definido. ¿Está bien? Entonces esta serie efectivamente nos quedaría simplemente en 1, así. ¿Sí? Disculpen por ese error, pero lo estoy haciendo ahora en el momento del ejercicio. ¿Está bien? Pero entonces cuando a ustedes les queda esto, ¿sí? Ahora la idea sería que ustedes busquen, como les decía, qué función tiene esta estructura. ¿Sí? O sea, qué función puede quedar escrita de esta forma. Una vez que ustedes hacen eso, recuerden, esto les tiene que dar más o menos como si fuera un logaritmo, ¿sí? En este caso, de algo, digamos, algo así como 1 menos 2 tercios de x. Algo por el estilo debería dar esto, si no me equivoco, ¿sí? Pero por favor verifíquenlo ustedes. ¿Está bien? Después, una vez que ustedes tienen esta... Acuérdense que esto lo saco de la serie de Taylor del logaritmo. Una vez que ustedes tienen esta, dicen, no, pero esta es la función suma de la serie integrada. Porque acuérdense que integramos. Entonces, ¿qué hago para obtener